Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática los derechos humanos. Acompáñenme. Quiero comenzar con una frase del gran Juan Pablo II, quien dijo lo siguiente: el secreto de la paz o el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo con este gran papa. Fue uno de los más grandes que ha pasado por la historia del papado en la iglesia de Roma, en la iglesia católica, el gran Juan Pablo II. Quería comenzar con esta introducción a propósito de los derechos humanos. Hoy en América Latina, el problema de la dignidad humana se hace cada vez más urgente porque contemplamos todos los días la violación de los derechos humanos de las grandes mayorías. Todo el continente siente el clamor de protesta por los hombres asesinados, las mujeres violadas, los niños desnutridos, etcétera. Revisemos los titulares de los periódicos de cada día. ¿Verdad que vemos noticias muy trágicas que tienen que ver con la violación de estos derechos? En clases anteriores, has comprendido la visión cristiana del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora comprenderás que Dios mismo nos ha conferido derechos inalienables. ¿Qué dice la Biblia con relación al tema de los derechos humanos? Dios nos habla por medio de los acontecimientos. En Mateo 16, del 1 al 4, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús como una muestra de que solo en Él podemos hallar la verdadera defensa de nuestros derechos. Porque fue Jesús, ¿verdad? El ejemplo más vivo que tenemos de la justicia, de la equidad y del trato con amor a todas las personas. Es en Él que podemos ver reflejados los derechos humanos. Es Él el que nos va a guiar para que hagamos respetar nuestros derechos en el mundo. La fuerza del Espíritu nos mantiene firme. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Recordemos que Jesús dijo que se iba con su Padre, pero dejaría con nosotros el Espíritu Santo que permanece guiándonos. Es Él el que nos guía, nos conduce y nos da discernimiento para poder manejar este tema tan importante. Por eso debemos esforzarnos con sumo empeño, añadiendo la fe, mucha fuerza, esperanza. Dios, defensor de los derechos humanos, y lo podemos apreciar en el libro de Santiago, capítulo 2, 4, el 5 al 14. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con relación al tema de los derechos humanos? Como ustedes lo saben, a lo largo de toda la historia, la Iglesia siempre ha tenido un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos, en especial en el derecho a la vida, que es el primer derecho inquebrantable del ser humano. No podemos fomentar, ¿verdad?, aquellas prácticas que atenten contra la vida humana. La iglesia siempre se va a oponer a este tipo de actos. ¿Por qué? Porque el único que dio la vida se llama Dios y es Él el que está autorizado para quitártela. Por eso que es un derecho que nadie puede quitarte. Igual el derecho a la alimentación, el derecho a estar seguro, un país seguro, y el Estado debe brindarte esas garantías. El derecho a tener un sistema de salud adecuado, que cuando tú te enfermes puedas ir y que te puedan atender, que este derecho a la salud no sea un derecho no solamente privado, sino que hayan
realmente hospitales realmente que atiendan sin necesidad de estar cobrando a la persona, porque si un paciente va llegando, se está muriendo, no es posible que en algunos hospitales lo dejen morir sencillamente porque no está asegurado. Esto es lamentable y los estados, el Estado, el país tiene el deber de fomentar el derecho a la salud. Y ahí es cuando la iglesia debe participar y debe fomentar su voz de protesta. El derecho a la participación en todas las actividades que tengan que ver con el Estado, con los derechos civiles, con la democracia del país, como el ejemplo, por ejemplo, el derecho a la participación a través del voto, ¿verdad? A poder elegir sus gobernantes. El derecho a la autorrealización. Nosotros tenemos derecho a documentarnos, prepararnos, estudiar, tener proyectos de vida. Eso tiene que ver con la autorrealización del ser humano. El derecho a la política. Según el gran Aristóteles, nosotros somos política, porque polis o política viene del griego polis, que significa ciudad, y todos somos parte de esa ciudad. El derecho a la propiedad, sin que nadie violente ese derecho que lo has ganado con mucho esfuerzo. ¿Cuáles son algunas de las amenazas de los derechos humanos en el Perú? En primer lugar, la distribución de los bienes materiales. Para nadie es un secreto que la distribución administrativa o política administrativa del Perú es muy desigual. Vemos, por ejemplo, que en Lima se concentran la mayoría de los beneficios en materia de salud, educación, seguridad, entre otros, ¿verdad? Pero si nos vamos a algunas zonas de la selva, de provincia, podemos ver que hay grandes deficiencias en materia de la salud, de la alimentación, ¿verdad? Hay mucha desigualdad y esto es definitivamente representa una amenaza de los derechos humanos en esta región o en este país. Pero no solamente tiene que ver con la desigualdad distributiva con la población, también la podemos ver, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, de una amenaza de los derechos humanos tiene que ver con la explotación en el trabajo. La ley del trabajo contempla que son 8 horas de jornada laboral, pero muchas empresas ponen a trabajar al personal hasta 15 horas y solo le cancelan el mismo monto. Esto se llama explotación. Y la explotación es una amenaza o es un atentado directo a los derechos humanos que tiene la persona. Se le debe respetar la dignidad humana. Se le debe respetar su derecho a trabajar en una jornada que establezca la Constitución. Las diversas formas de injusticia en el campo del espíritu y que juntamente con la primera constituyen un peligro para la causa de la paz porque se, porque se puede violar. Es totalmente de acuerdo. Todos tenemos derecho a profesar nuestra fe. Nadie debe violentar ese derecho, ¿verdad? En el campo del espíritu también tenemos que ser respetuosos de las diversas opiniones o creencias. Como conclusión, los cristianos definitivamente estamos llamados a ser artífices de la paz, luchando por la justicia y la igualdad social, política y económica. Solo así aportamos al gran designio de paz revelado por Dios en Jesucristo, porque la verdadera paz se funde en la justicia y en el respeto por la dignidad y los derechos fundamentales de cada persona. Quiero finalizar con esta oración tan importante que dice así: por la paz, Señor Jesús, príncipe de la paz, manso y humilde de corazón, a ti elevamos nuestro ruego en estos tiempos de violencia en los que tantos millones de seres humanos sufren los estragos de la falta de respeto
por los más elementales derechos humanos. Solo tú, Señor, puedes transformar nuestros corazones de piedra en corazones misericordiosos y compasivos, creadores de paz y concordia. Te lo pedimos, Señor, con la confianza de que seremos escuchados. Amén.